Vista, en Presencia Universitaria por la tarde. Vamos con una entrevista. Agradecemos que en esta tarde nos acompañe el doctor Marco Antonio León Hernández, a quien es un gusto, por supuesto, escuchar. Ya muchos de ustedes lo conocen justamente, que, pues bueno, evidentemente conoce mucho el tema jurídico y experto en este tema, por supuesto. Y el día de hoy vamos a platicar con él pues de lo que hoy se conmemora, que es justamente lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Y lo vamos a ver desde un punto de vista jurídico, que es el análisis que hace el doctor Marco Antonio León Hernández, a quien le damos la bienvenida en esta tarde. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy es uno de los días grandes para quienes profesamos la religión católica. Oye, doctor, por ahí estaba viendo que algunos dicen es el juicio más importante de la historia. ¿Usted así lo considera? Sí, por supuesto. Es el más importante de la historia, y el más importante de la historia de México es el que se celebra en Querétaro, que si me invitas en su momento lo platicaremos, que es en contra, por supuesto, de Maximiliano y de Tomás Mejía y de todos estos personajes. Excelente, doctor. Y justamente, ¿qué análisis hay en torno a este juicio de Jesús de Nazaret? ¿Cuáles son los aspectos justamente que rodearon a esta acusación y que finalmente deriva en la sentencia a muerte de Jesús? Mira, aquí habría que señalar en primer lugar que es un juicio que se lleva en 4 días. Inicia un martes y concluye el viernes. Son dos procesos diferentes. Uno religioso ante el Sanedrín, conforme al derecho judío o hebreo, Mishnah, y otro político basado en el derecho romano ante el gobernador romano. Dos derechos diferentes. Es decir, primero lo van a enjuiciar los judíos y luego lo van a enjuiciar los romanos. El sistema jurídico de esa época establecía que los tribunales locales, el Sanedrín, que era en esa época un tribunal religioso y político que manejaba todas las cuestiones de gobierno local que permitían los romanos. Y entonces los delitos que eran del orden común le correspondían al Sanedrín. Y los delitos públicos que afectaran al Estado romano, que provocaban la injerencia del procurador romano. Entonces, Jesús de Nazaret primero es procesado en el Sanedrín y luego ante el derecho romano. Los gobernadores romanos tenían la facultad de homologar las sentencias que pronunciaban los tribunales locales, en este caso el Sanedrín, cuando en ellas se impusiese la pena de muerte. Es decir, el gobernador romano tenía que revisar el proceso y determinar si se había hecho conforme a derecho o había graves anomalías procesales. Calificaba pues el proceso. El derecho romano, en la parte penal, en el jus puniendi, en la época que vive Jesús, señalaba que la pena aplicable a los que alteran el orden público, a los autores de sedición o que excitaban al pueblo contra la seguridad del imperio, eran llevados a la cruz, y la sentencia era pronunciada por el representante del emperador, un proceso que se llamaba coercitio. El poder romano entonces se reservaba el derecho de la vida y la muerte. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que el Sanedrín era un consejo integrado por los grandes sacerdotes, los ancianos, los escribas, es decir, eran sacerdotes y los ricos del pueblo, pues la plutocracia de Jerusalén. Y ellos tenían el control del Sanedrín, del Tribunal Supremo del pueblo judío. Y sus fallos, fíjate, les decían los fallos de Dios. Conocían de los delitos graves desde el punto de vista religioso, como era la blasfemia y la idolatría, y se castigaba con la pena de muerte, pero siempre tenía que ser autorizada y
homologada por el gobernador romano. Bueno, Sanedrín tenía una enorme preocupación por Jesús de Nazaret, porque Jesús desenmascara al Sanedrín, dice que su piedad es fingida y no está de acuerdo en los privilegios que gozaban, rechaza las prescripciones que inventaron por encima de la ley. Jesús pretendió abolir los diezmos con los que se oprimía al pueblo, y bueno, mientras los sacerdotes soñaban con la pleitesía de los reyes de la tierra, resultaba que el día que el Mesías llamaba bienaventurados a los humildes. Sus discípulos pues eran pescadores, ignorantes de oscuras tribus, y con un lenguaje de una simplicidad que era ultrajante para los miembros del Sanedrín. Entonces pues había una connotación de corte política en el fondo que atentaba contra los intereses del Sanedrín. Por eso es entendible la condena que va a determinar en 3 decisiones el Sanedrín. Primero, sin Jesús, determina excomulgar a todos los partidarios de Jesús, al que le llamaban falso profeta, y se le declara digno de muerte. En otro se resuelve, se confirma la muerte, y en el último se acuerda la detención y ejecución. Es decir, como estamos viendo, al tomarse previamente la decisión de su muerte sin su comparecencia, bueno, pues estaba acreditando simplemente que la farsa era el juicio, ¿verdad? Que era un juicio que no tenía ningún sustento. Caifás, que era el sacerdote nombrado por el gobernador romano, decide con el Sanedrín suprimir a Jesús, y decía que para que los romanos no tomaran como pretexto su éxito popular y ejercieran represalias en contra de la nación entera, y de manera especial contra sus privilegios. Como sabemos, Jesús es arrestado allá en el huerto de los Olivos, pero no es arrestado por los romanos, sino por la guardia judía del templo, que era una verdadera fuerza policíaca religiosa. No intervienen los romanos y lo detienen sin orden de arresto. Sí, sería la primera violación del proceso. Lo detienen en secreto y en la oscuridad de la noche, ya casi a la 1 de la mañana del miércoles. Primero lo llevan con Anás. Anás buscaba interrogar a Jesús para encontrar algunos elementos de prueba para el juicio frente a Sanedrín. Es decir, esa era una especie de prejuicio. En el proceso, estas leyes que eran religiosas y jurídicas, que están contenidas en el Antiguo Testamento o en la Biblia, bueno, su fundamento era el decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos. El derecho penal de los judíos del Sanedrín decía que establecía algunos principios a los que debían sujetarse los juicios: publicidad, actuar frente al pueblo, lo que no se estaba haciendo; diurnidad, es decir, no podía prolongarse después de la puesta del sol del ocaso, debía hacerse en el día, lo que tampoco se hizo; libertad defensiva, escrupulosidad, desahogo de la prueba testimonial de cargo y descargo, no valía un solo testigo; limitación de testigos, una vez cerrada la instrucción no podía haber nuevos testigos contra el acusado; y sujeción de la votación a revisión, es decir, una vez que se votaba y que declaraban su condena, tendría que modificarse. Inmodificabilidad de los votos absolutorios, presentación de pruebas a favor del acusado, invalidez de la declaración del acusado sin prueba, sanción a testigos. Bueno, era una serie de violaciones en la que la parte más importante era que no había pruebas. El Sanedrín presenta 2 testigos, pero entre ellos se contradicen, los desechan, traen a otros 2 testigos, pero igualmente son contradictorios. Lo acusaban los testigos, entre sus contradicciones, que había dicho Jesús: destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días volverá a construir otro que
que no será hecho por la mano del hombre. Bueno, era una acusación terrible, pues la destrucción de edificios de culto era uno de los crímenes más graves, merecedores de la pena capital. Y Jesús, cuando le hacían ver eso, él simplemente guardaba silencio. No hubo testigos de descargo, porque los discípulos de Jesús huyeron, que eran los que debían haber sido los testigos de descargo. Pero bueno, huyeron porque sabían que estaba la muerte. Jesús desde el principio debió contar con un defensor de oficio, Valí Riz, pero nadie se presentó. Caifás buscaba una declaración en la que Jesús se autoimplicara, que confesara. Y él decía: te suplico por el Dios viviente, decirnos si eres Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús le contesta: tú lo has dicho. Si lo digo, de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso. Entonces Caifás grita: habla blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Caifás señala que el Sanedrín entero es testigo y que Jesús merecía la pena de muerte, que es lo que gritan todos. Sí, solo que aquí cometieron también otro error procesal, porque los testigos no podían ser jueces. Él es declarado reo de muerte por blasfemia y falso profeta, pero como ya señalamos, tenían que remitirlo a la autoridad romana, y lo van a hacer. Jesús tenía adeptos en el jurado, entre el Sanedrín, entre ellos Gamaliel, José de Arimatea y Nicodemus. Nicodemus fue su defensor. Esta célebre pieza oratoria de Nicodemus es extraordinaria. Yo siempre he creído que se debe estudiar mucho en las facultades de Derecho, porque señala con una claridad todas las violaciones que se habían cometido en el Sanedrín, en la ley judía, en el proceso de Jesús. Finalmente votan 75 a favor de la sentencia de muerte y 6 por la absolución. No había pruebas, no había ningún tipo de pruebas, y el derecho hebreo no contemplaba la crucifixión como pena de muerte, sino la lapidación, que era apedrear, incinerar, ahogar al reo metiéndole una antorcha encendida en la boca, la decapitación, el estrangulamiento. Pero el Sanedrín pretende aplicar a Jesús entonces una pena no prevista en la ley judía, pues la crucifixión era un castigo romano. Esta es otra violación. Fue entonces en el Sanedrín un juicio ficticio. Después de esta farsa lo llevan a Pilatos, cuyo cargo correcto era prefecto de Judea, pero también se le decía procurador gobernador. Él tenía el poder supremo, podía condenar a muerte. En esta segunda parte del juicio, Pilatos le pregunta a Jesús, o le pregunta al Sanedrín: ¿qué acusación tienen contra este hombre? Caifás busca acusar a Jesús con base al derecho romano, es decir, cambia las acusaciones que generó en el Sanedrín por otras diferentes en razón del derecho romano. Esto también es una violación grave. Y le dice el Sanedrín a Pilatos: si no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilatos dice: prendedlo vosotros mismos y juzgarle según vuestras leyes. Y le contestan: no nos está permitido matar a nadie. Los delitos frente a los romanos por los que la excusa es incitación a la revuelta, impedir el pago de impuestos al César y decirse que es el Cristo Rey. Cuando Pilatos interroga a Jesús, le pregunta: ¿eres rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo dices. Pilatos dice: yo no veo ningún motivo de condena en este hombre. Pero pues toda la gente del Sanedrín y la plutocracia que estaba presente frente a Pilatos lo obligan a que se pronuncie. Pilatos piensa que Jesús era de Galilea y lo envía a Herodes, que en esos días se encontraba en Jerusalén. Se podía juzgar a un hombre o bien en el lugar donde se cometían los hechos, o bien en el lugar donde había
nacido. Recordemos que Herodes había encarcelado y asesinado o ejecutado a Juan el Bautista. Herodes viene a ser entonces el tercer juez, pero Herodes se burla de Jesús, lo viste con una manta, le pone una corona, lo bofetea y lo regresa a Pilatos. En la segunda audiencia, la muchedumbre reclama mucho a Pilatos que debe aplicar la muerte. Aquí es importante señalar que el pueblo, todos aquellos que podrían estar a favor de Jesús, no estaban presentes. Dejaron entonces que la plutocracia fuera la que hiciera todas las manifestaciones. Recordemos que en la costumbre judía, con motivo de la Pascua, pues liberaban a un prisionero. Y Pilatos le pregunta a la gente, ¿deseáis que libere a Jesús Barrabás o a Jesús quien es Cristo? Y bueno, pues la muchedumbre debidamente azuzada decía que Barrabás. Y bueno, Barrabás estaba en prisión por asesinato y por motín. Sí, no había ninguna comparación. ¿Por qué Pilatos pronuncia la sentencia a muerte? Por una razón de corte político. Le dice los miembros del Sanedrín a Pilatos, le dicen, si lo dejas libre, no eres amigo del César, pues cualquiera que se dice rey se opone al César. Pilatos dice, crucificaré a vuestro rey, y le contestan, no tenemos otro rey que el César. Para Pilatos significaba un problema ante Roma. Él solo tenía como autoridad superior al emperador, y Pilatos va a preferir su carrera política a la vida de Jesús. Sacrificó entonces el valor de la justicia. Después se va a lavar las manos, que era una costumbre común en determinados casos. Pilatos dice, yo no soy responsable de esa sangre, que caiga sobre vosotros. Y le responden, que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los seguidores de Jesús nunca aparecieron, lo abandonaron. Pilatos debía haber condenado a Jesús por los delitos que había sido condenado en el Sanedrín, debía revisar el juicio y lo debía anular, pero no lo hace. En términos generales, ¿cuáles son las violaciones al proceso en ambos derechos? Bueno, el de publicidad, el proceso se verifica en la casa de Caifás y no en el recinto oficial. El principio de diurnidad, debía haberse hecho el proceso en el día y se hace en la noche. Se violenta el principio de libertad defensiva, ya que no se le permite a Jesús la oportunidad de presentar testigos para su defensa. Se viola el principio de rendición estricta de la prueba testimonial y de análisis riguroso de las declaraciones de los testigos, pues la acusación se funda en testigos falsos que se contradijeron. Se impidió que Jesús pudiera contar con testigos, no se sometió la sentencia del Sanedrín después de la votación a la revisión que obligaba el derecho. No se le permite presentar pruebas de descargo, y bueno, el de los testigos falsos. Entonces, en síntesis, el juicio a Jesús se lleva en dos derechos: uno el derecho judío y otro el derecho romano, y conocen tres jueces, el Sanedrín y dos jueces romanos, Pilatos y Herodes. Me parece que se podría hacer así un esquema muy general del proceso del juicio a Jesús de Nazaret. Muchas gracias, doctor. Se nos termina desafortunadamente el tiempo, pero un gusto, sí, por supuesto, el escuchar todo lo que nos ha comentado. Súper interesante el tema y todo lo que nos expone. Doctor, le agradecemos mucho y esperemos platicar también justamente del juicio que nos dice que se dio aquí en Querétaro, justamente con el tema de Maximiliano, nada más que llegue la fecha. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, con mucho gusto, estamos a sus órdenes, y un abrazo para todos, y los felicito por su programa, que se ejerce la libertad absoluta de expresión, aunque luego nuestros amigos Marco y tú de repente ahí no coinciden en algunos criterios, pero eso me parece que enriquece mucho el programa. Así es, muchas gracias. Gracias, doctor, que tenga una excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.